reading from the book. Lectura del profeta Ezequiel. Thus says the Lord. Así dice el Señor Dios: voy a recoger a los israelitas de las naciones a las que marcharon. Voy a congregarlos de todas partes. Los voy a repatriar. Los haré un solo pueblo en su país, en los montes de Israel, y un solo rey reinará sobre todos ellos. No volverán a ser dos naciones, ni volverán a desmembrarse en dos monarquías. No volverán a profanarse con sus abominables idolatrías y con sus crímenes. Los libraré de los sitios donde pecaron. Los purificaré. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, pastor único de todos ellos. Caminarán según mis mandatos, guardarán y cumplirán mis preceptos. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, en la que habitaron sus padres. Allí vivirán para siempre ellos y sus hijos y sus nietos, y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos alianza de paz. Alianza eterna pactaré con ellos. Los estableceré, los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Con ellos moraré, yo seré tu Dios, y ellos serán mi pueblo. Y son las naciones, que yo soy el Señor, el que consagra a Israel, cuando esté entre ellos mi santuario para siempre. Verbum Domini. The Lord will guard El us. Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor como un pastor a su rebaño. Hear the word of the Escuchen, Lord. pueblos, la palabra del Señor. Anúncienla en las islas remotas. He who El scattered que dispersó a Israel los reunirá. he guards Lo guardará como pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. the Lord shall Porque el ransom, Señor redimió a Jacob, shall redeem. lo rescató de una mano más fuerte. Shouting they shall mount, Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión. streaming to Afluirán hacia los bienes del the Señor. wine and the oil, the sheep and the oxen. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Then the virgins shall make Entonces se alegrará la doncella en la danza. an old as well. Gustarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo. Gladden them. Los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Cast away from you Quítense de encima sus delitos, dice el Señor, and make y estrenen un corazón nuevo on you y un espíritu nuevo. praise and honor. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem.
Many of the Jews En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿qué estamos haciendo? Este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. But one of them, Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no entienden ni palabra, no comprenden que les conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. so from that, Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente con los judíos, sino que se retiró a la región vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús, y estando en el templo se preguntaban: ¿qué les parece? ¿No vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes Domini. We're in John's Gospel, chapter 11. Estamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 11. Jesús Lazarus from the dead, and acaba de resucitar a Lázaro, y aquí tenemos la referencia a la hermana de Lázaro. many are coming to believe Muchos this great llegan a creer en él raising somebody por esta gran señal de resucitar a alguien. having Jesús more and more está teniendo más y más influencia come in and discípulos, y están preocupados de que los romanos van a venir a aplastar este movimiento entre los judíos. preparing for the Passover, Y se está preparando para la Pascua, que él va a celebrar which he is su última Pascua. him. The celebration, Passover was a La celebration celebración de Pascua se cumplirá en in Egypt back que in la celebración, 1800 la celebración de la salida de los the new Exodus, israelitas de Egipto, heavenly, eternal y life, ahora se trata de un éxodo nuevo hacia la vida eterna, taking all. hacia donde Él nos guía And that is a todos los pueblos. in the first Y reading en la primera lectura de hoy vemos eso también, y también en el Salmo, esta desires for. unidad que el Señor desea para su pueblo. We have Si recordamos, tenemos al rey David y su hijo Salomón, y después que Salomón muere en el año 930 antes de Cristo, 30 years before Christ. The kingdom divided. el reino se divide. We have the northern Y tenemos el reino del norte, las 10 tribus allá arriba, que son llamadas Israel o Efrón también, and the y southern kingdom is el Judah, reino del sur, que es Judá tribes that make y up Benjamín, Benjamin, dos tribus Jerusalem's en the el sur, capital. en Jerusalén, la capital. 722 BC, the En el año Assyrians come down, 722 a.C., los asirios invaden el reino del norte y disperse dispersan al pueblo. some pagan Traen nations, peoples to populate pueblos paganos para que pueblen esa región, y tenemos great differences, the animosity. las grandes diferencias y animosidad entre el reino del sur y los samaritanos. Part of our Leemos mucho de ello en los evangelios. Es una parte de la región del reino del norte, Samaria. reading. We have Ezekiel Esta lectura que tenemos, Ezequiel 37, fue escrita durante la época del cautiverio en Babilonia. southern kingdom, Esto afecta al reino del sur. conquered by Fueron Babylon. conquistados Babylonians hauled off into por captivity from los 5 babilonios y llevados en cautiverio the people return, unlike the hasta que el pueblo regresa kingdom. siglos después, a diferencia del reino del norte. Así que Ezequiel profetiza en esta época, y anteriormente Earlier, we have the famous tenemos la famosa escena de Ezequiel que profetiza sobre los huesos secos en el desierto life. They have y flesh que cobran vida, cobran carne y espíritu, y el espíritu del Señor desciende sobre ellos, that I will put
my spirit within you, and you shall live. El Señor dice, pondré mi espíritu sobre ustedes y los bendeciré y los colocaré en su propia tierra. Luego Ezequiel recibe la orden de utilizar Sticks, la imagen de tomar dos palos, uno con el nombre de Efrón, powerful and did a lot of battle. una de las tribus del reino del norte, Name for the north poderosa, que se convirtió en el nombre del reino del norte, y otro palo kingdom, and tenía el nombre de Judá, el nombre del reino del sur, y las unió. to prophesy, make them one nation. El Señor les dice, diles la profecía que les hago, Bring into que eso representa la unidad my servant en una sola nación. Mi siervo David their king. será su rey. And this, of course, is Y esto, por supuesto, Jesus. He comes from the line of David, and even alude a Jesús. Él viene del linaje de Jesús. see this reference. Él viene del linaje de David. My servant David shall Más adelante leemos también que leemos prince que dice, mi siervo David será rey de ellos, un solo pastor para todos, príncipe para siempre. a new kingship is being Se trata de una nueva hermandad y comunidad que está formándose y cumpliéndose en Cristo, que proviene de ese linaje de David. Take Hoy the children of Israel from leemos, children of Israel. voy a recoger a los israelitas de las naciones a las que marcharon, voy a congregarlos de todas partes, los voy a repatriar, los haré un solo pueblo en su país. He's gathering, he's delivering, purifying. Los haré un solo pueblo en su país, en los montes de Israel, y un solo rey reinará sobre todos ellos. Dios los está recogiendo, los está reuniendo, alejándolos de su apostasía. You're asking the Lord. El salmo de hoy, perdón, la oración colecta, le pido al Señor que nos dé la gracia para que cumpla su voluntad, para hacer lo que Él manda. Y esa es la novedad, Of the Holy Spirit que upon us. el Espíritu Santo desciende sobre nosotros para unirnos, para darnos esa gracia para cumplir lo que Dios nos manda hacer. Porque no somos capaces de hacerlo por cuenta propia. Necesitamos la gracia de Dios para hacer lo correcto. I was heard I guess Father Joseph was telling me, I didn't hear the homily yesterday. Padre Joseph Philip Buchansky estaba talking about hablando de esto. No escuché la homilía leer, pero you know, we're all el padre Philip estaba hablando acerca de la experiencia del final de Cuaresma. ¿Cuántos hemos fracasado en nuestras resoluciones? we know that struggle, that difficulty. Conozco esa dificultad And it's clearly y beyond es claramente stuff in our lives. algo más allá de nosotros. Tenemos dificultades en nuestras vidas, limitaciones. Quizá no confiamos completamente en Dios, pero necesitamos completamente We need to be la gracia de Dios, delivered la by. ayuda de Dios, ser librados por Él. Would Jesus Y esto es lo que hace Jesús por nosotros en la alianza nueva. La alianza antigua es rota, el pueblo se vuelve apóstata, empieza a adorar ídolos paganos, y el reino del norte queda contaminado con esto. En cierto momento el rey asirio mandó sacerdotes para que adoren al pueblo de Israel, y aún así Jewish priests and les manda sacerdotes judíos, y ellos aún así se alejan. battle and a struggle. Es una batalla constante, así que necesitamos algo nuevo, algo mejor. Ezekiel today tells us, Y Ezequiel hoy nos dice cómo dice, my dwelling shall be with them. pongan mi santuario entre ustedes para siempre, yo haré mi morada en ustedes, yo santificaré a Israel, Make Israel holy. santificaré a Israel. Y esto Old Testament lo escuchamos en estas profecías del Antiguo Testamento the mock como of the Gentiles again. la voz de los gentiles que se burla de Israel. Bring you back to Oh, su Dios no los puede traer de vuelta a la tierra prometida. Su Dios no es capaz de hacerlo. Desafían la soberanía y el poder de Dios. Y a Dios no le gusta eso. Verdaderamente no le gusta. Viene con fuerza y Él ha de mostrarles. a city put on a hill, a lamp put on a lampstand. Sean una ciudad sobre una montaña, es como una lámpara para mostrarles lo que es capaz de hacer por su fe cuando tienen fe en Él. Si tenemos fe en Jesús, hemos de seguirle. Recordemos esta visión de la Jerusalén celestial en el libro del Apocalipsis, que no tiene templo. Present to his people. Dios estará presente en su pueblo de esta forma misteriosa, Gathered to him. The city is the unidos en una ciudad. La ciudad es imagen de estar unidos en Cristo, en esta hermosa ciudad. shall be with them. We're Mi told. morada estará con ustedes, dice el Señor. Holy Haré de Israel santa. Pondré mi santuario temple visible in that heavenly Jerusalem. en esta
celestial. Jesús es el cumplimiento de este templo. Él tendrá comunión con todos nosotros. Estaremos unidos. Él va a estar presente con nosotros en esta forma nueva y extraordinaria para fortalecernos. Así que es el cumplimiento que ha de venir. Estamos en Semana Santa. Mañana comienza la Semana Santa y ha de lograr esta gran labor a través de su sufrimiento, muerte y resurrección. Como ya mencioné, en el Evangelio escuchamos que muchos llegaron a creer en Jesús y el Sanedrín vio todas estas señales que él lograba. Están preocupados de que los romanos van a venir y quitarle la tierra a la nación. Así que Caifás, el sumo sacerdote, profetiza. Escuchamos que él no dice esto por cuenta propia, sino dice, es mejor que perezca un hombre por el pueblo y que no perezca la nación entera. Así pues, consideraban que este era un desafío a su autoridad, que hubiera un Mesías. Y esto es esencial para la fe, para el cristianismo. El cristianismo afecta nuestra vida por completo. Estaba leyendo lo que escribió el Papa Benedicto acerca de la crisis en la iglesia y cuán fundamental es el martirio para el cristianismo. Él no lo expresa de esta manera, pero nosotros nos convertimos en obstáculo del mundo. Estamos en oposición al mundo, a la carne y al diablo. Si nos damos cuenta, los valores del cristianismo son la moralidad y desafiamos la cultura presente. Si no lo hacemos, le quitamos el significado principal del cristianismo. Estamos hablando aquí de la antigüedad de Roma que estaba ocupando la Tierra Santa y que ellos iban a ver esto como un desafío, esta nueva moralidad, esta nueva unidad entre el pueblo. Así que Caifás dice, es mejor que muera un hombre por el pueblo y que no perezca la nación entera, pero también para que se reúnan los hijos dispersos de Dios. Veremos pues que Dios vino a reunir a los hijos dispersos. Tenemos la imagen de Cristo como el buen pastor que congrega el rebaño. Tenemos la hermosa enseñanza en San Juan 12 de cuando Él será levantado, reunirá a todos los pueblos hacia sí, levantado a través de su ministerio pascual. Esa es la obra de Dios. Es lo que Jesús va a hacer por nosotros. Así que escuchamos que por este complot, Jesús se quedó cerca del desierto en un pueblo llamado Efrón. Como ya mencioné, es un nombre mencionado, el nombre de una de las tribus, una ciudad llamada Efraín, el nombre del reino del norte. Recuerden también en Isaías 9, esto lo escuchamos siempre en Adviento, que la gente que camina en la oscuridad ha visto una gran luz. Que la pobre gente del norte que fue invadida por los asirios, Jesús nace en Belén en el sur, pero se crió en Nazaret en el norte, en el reino del norte. Él es la gran luz para el pueblo que camina en la oscuridad, para el pueblo que está disperso. Él va a ser esa luz para congregarlos ahora. Así que Jesús en el Evangelio está preparándose para celebrar su última Pascua. Como ya mencioné, ha de cumplir esa Pascua, ese nuevo éxodo a la vida eterna, a un hogar prometido en el cielo, que a través de su misterio pascual hace esta obra por nosotros para merecer la gracia que necesitamos para estar unidos con Él, pero también para vivir en obediencia ahí. La moralidad que Jesús enseña no cambia. Esa es la gran diferencia. El Papa Benedicto lo indica en el ensayo sobre la crisis sexual, que estos valores que tenemos hoy en día no cambian nuestras vidas. Simplemente es particular a las circunstancias en que estamos. Ya no se requiere el martirio. ¿Por qué Jesús es ejecutado? Él hace esa afirmación de que Él es Hijo de Dios. Desafía a los poderes que mandan. Es una gran afirmación en nuestra vida concreta, que la fe no solamente lo que creemos en Dios, sino cómo vivimos en este mundo que Él nos enseña. Y ese es nuestro gran desafío.
para los cristianos desde el principio. Y por seguro es un gran desafío hoy día, It is a call to faith. pero es un llamado a la fe. Al entrar en Semana Santa, reconocer lo que Él ha hecho, recibir esa gracia, entregarnos a Él, ser obedientes, seguirlo y servir esta unidad que Él ha traído para nosotros.